el poder están justamente los procesos de la dirección. Hemos visto a través de las lecturas, hemos visto dentro del postdoctorado, y entiendo que además una de las cosas que tenemos dentro de esta corte es que tenemos un fuerte dentro de los estudios gerenciales. Hemos visto cómo existen los distintos paradigmas, los distintos enfoques para comprender bien sea la dirección, bien sea la planificación estratégica. Entonces, esta dirección estratégica, que además contiene el tema de la planificación, que lo vamos a ver, rige o además define cuáles son los modelos de gestión. Por eso les digo que en este título tenemos varias categorías. Tenemos el tema de la dirección, pero además tenemos la gestión como proceso, procesos que podemos comprender desde las lógicas de los modelos y que en este caso lo vamos a analizar desde la perspectiva estratégica. Entonces, existen dentro de la teoría de la gestión, dentro de las teorías de la gestión, como les decía, distintos enfoques. Yo diría que este sería nuestro punto de partida. Digamos, comprender que desde la dirección, desde las formas de gerencia, que marcan también otros modelos, nosotros tenemos que tener claro que para poder comprender este elemento de las ciencias políticas, que es muy interesante, hay que también tener claro que existen diferentes enfoques y que estos enfoques que tienen carácter político, que tienen carácter económico, que tienen carácter cultural, nosotros vamos a ir comprendiendo cuáles son las relaciones de cómo se van tejiendo el poder y sus perspectivas. Quiero decir esto porque no debemos ver los estudios de dirección, los estudios de planificación o los estudios de la gestión pública como un elemento lineal. No, por el contrario, son elementos, son, digamos, espacios de estudio dentro de las ciencias políticas que están llenos de contradicciones, en las cuales nosotros encontramos fisuras que nos permiten, pues, comprender cómo se va generando el poder o cuáles son, al contrario, los elementos que lo van a tensionar, no que lo van a legitimar, sino que lo van a tensionar, ¿no? Y creo que esta discusión pasa necesariamente también por reflexionar que dentro de los modelos de gestión o los modelos de planificación no solamente podemos estar en presencia de las democracias, sino que las democracias también tienen diferencias dentro de sí. Entonces tenemos democracias, en el caso venezolano, que estamos avanzando a una democracia participativa, pero también tenemos democracias que son representativas o democracias que van a tener los sujetos dentro de las burocracias o dentro de la administración pública pues participando de forma unidireccional, o por el contrario, vamos a tener formas de gestión, formas democráticas, en las cuales los ciudadanos van a tener mayores posibilidades de participación. Y todo esto va englobado, va de la mano de las formas de dirección estratégicas y de sus modelos de gestión. Entonces, comenzando con algunas definiciones, nos dice Ansoff que la actividad de la dirección estratégica se relaciona con el establecimiento de objetivos y metas. Yo creo que estos elementos, ya entrando en materia, objetivos y metas van a estar presentes siempre en los problemas o en los aspectos de la planificación. Vamos a decir entonces que los objetivos y metas son las coordenadas que a nosotros nos van a permitir avanzar, retroceder, evaluar, valorar los elementos que nos van orientando a través de la dirección y a través de la planificación. Entonces, la actividad de la dirección estratégica se relaciona con el establecimiento de objetivos y metas para la organización y con el mantenimiento de una serie de relaciones entre la organización y el ambiente. Yo quise tomar esta definición porque fíjense que tenemos el tema de la dirección, los objetivos y metas dentro de la organización, pero además esta definición nos va a hablar del ambiente, nos va a hablar del entorno, del contexto. Es otro de los elementos fundamentales. Dentro de las formas de dirección, tanto privada como pública, como popular, que también hay procesos de dirección y planificación, hay un contexto que también lo va a tensionar, que también lo va a dinamizar. Entonces, por eso hablábamos de categorías desde el principio, porque estamos hablando de un sistema de relaciones, ¿no? Entonces, continuamos. La organización y el ambiente, que permite lograr o no esos objetivos, la congruencia y coherencia de esos objetivos con la situación objetivo, es decir, el horizonte de sentido que tenemos dentro del proceso de planificación y dirección,
con las capacidades de la organización. Unas capacidades que se están desarrollando o unas capacidades que pueden entrar también en entropía. Cada vez que nosotros vayamos a analizar una forma de organización, tanto pública como privada, tenemos que también situarnos, y ahí vamos más adelante con las fases, en los análisis, en los diagnósticos de la situación, ¿no? Entonces, con las capacidades de la organización, su sensibilidad a los demás y a la demanda del entorno. Por eso les decía, ¿qué sucede con una organización, con una institución que se cierra, digamos, al contexto? O por el contrario, una organización, una institución que está permeada por el contexto, que está permeada por esa correlación de fuerzas que vamos a tener en esa realidad. Para Garrido, y aquí volvemos con la idea de sistema, hablamos de un sistema de dirección estratégica. Más adelante, cuando comencemos con nuestra conversación, me gustaría conocer, y podemos ir preparando eso, ¿qué opinan ustedes, qué consideran ustedes que es la dirección estratégica? Y qué hemos aprendido en este proceso. Entonces, un sistema de dirección estratégica puede considerarse un sistema dinámico, y esta palabra es clave, de anticipación. Te es estratégico porque puedes anticiparte, puedes prever. Y ahí tenemos justamente los análisis del contexto, los análisis de las instituciones, los análisis de las organizaciones, ¿no? ¿Qué capacidad tengo para anticiparme? Caso venezolano. Nosotros tenemos una realidad muy dinámica, muy cambiante. Tenemos un entorno que está, digamos, en tensión. Entonces, ¿tenemos nosotros capacidad de anticiparnos? ¿Qué sucede si a esa fórmula le incorporamos el escenario pandémico? Entonces, se tensiona la dirección, la planificación. Ahora, sin embargo, tú debes tener capacidad de respuesta. Y esta capacidad de respuesta tiene que ver que ante esa incertidumbre, que tiene múltiples elementos, múltiples aspectos que están incidiendo sobre ella, y tu capacidad de anticiparte. Entonces, en la medida en que se basa en una constante observación, elemento fundamental, tanto de las fuerzas internas como justamente de los cambios que hay en el entorno que lo afectan. ¿Para qué? Porque tenemos un propósito, es conseguir adelantarse a los posibles cambios en las tendencias. Vemos cómo es necesaria la capacidad de observación. Esa capacidad de observación me va a permitir el análisis. ¿Un análisis para qué? Para comprender las realidades, poder estudiarlas, poder inclusive anticipar, para poder avanzar, ¿no? Dentro de los cambios. Decimos que uno de los elementos fundamentales de la planificación estratégica es la incertidumbre. No como un elemento, digamos, problemático, sino como un elemento que si soy capaz de analizar la incertidumbre, entonces puedo ser lo suficientemente flexible para sobrevivir. Así, ¿ok? Entonces, dentro de estos cambios en las tendencias, de tal manera que la organización pueda hacer frente con éxito a los nuevos retos. Esta es otra palabra clave. ¿Qué significa el éxito? ¿Qué significa el logro de los objetivos? En escenarios, digamos, que son más conflictivos, el éxito va a tener una noción distinta, o vamos a ver un enfoque distinto de lo que significa éxito o logro, que en una situación óptima en la que dispongamos de todos los recursos, que tengamos claridad en las metas y que los actores, fundamental también, si tenemos el entorno, pero también es fundamental el tema de los actores, porque los actores son los que toman las decisiones o son los que están afectados por las decisiones, ¿no? Entonces, esto implica pues los retos dentro de esta dirección. Además tenemos, por su parte, nos dicen Johnson y Scholes, por su parte definen que la dirección estratégica se ocupa de la complejidad, elemento que forma parte de la incertidumbre. La complejidad. Ocupa justamente de estas complejidades derivadas de situaciones ambiguas, no rutinarias, lo que estamos diciendo, escenarios complejos, escenarios con incertidumbre, pero que son escenarios que requieren de procesos de toma de decisiones quizás más dinámicas o rápidas. Repito el ejemplo del problema del COVID, ¿no? Es decir, nosotros podemos ver cómo se atendió en el caso venezolano la problemática o el escenario pandémico, pero también tenemos experiencias en el caso chino, Italia y España, que se vieron muy comprometidas con el elemento del COVID. ¿Qué sucede con el manejo de las vacunas? Acuérdense del problema del costo de las vacunas, si las vacunas eran públicas, si las vacunas debían ser parte justamente de una oferta de la empresa privada. ¿Qué significa entonces
la vida, la calidad de la vida, o qué incluso significa la existencia humana. Todo esto tiene que ver con los procesos de dirección y con toma de decisiones. Vemos cómo la dirección y la capacidad de la planificación va a vertebrar la vida humana, su cotidianidad y su ejercicio, ¿no? Entonces, esto se ocupa de la complejidad derivada de las situaciones ambiguas, no rutinarias, con implicaciones sobre la totalidad de la organización. ¿Qué significa la palabra totalidad? La palabra totalidad no significa el aplanamiento de una organización, digamos que sea de carácter absolutamente homogéneo, no. Estamos hablando de una totalidad que incorpora la diversidad, que incorpora las diferencias y tensiones que se generan tanto en la organización como en la organización, ¿no? Más que sobre operaciones específicas. Según estos autores, este es uno de los principales desafíos para los directivos que están acostumbrados a gestionar día a día los recursos bajo su control. Estamos hablando de planificación, recursos, objetivos, metas, actores, y que ocupan la mayor parte de su tiempo en una planeación operativa. Ellos hacen aquí una distinción. ¿Qué sucede con la dirección? Aquí vemos una de las diferencias entre la dirección estratégica y la planificación. Estamos hablando de elementos complementarios, pero que van a responder a distintos niveles de complejidad. Vamos a asumir que la dirección estratégica está asociada a los principios de acción y la planificación estratégica a la ejecución. No estoy separando la planificación de la dirección de ninguna manera, estoy diciendo que es complementaria, ¿sí? Y decimos que esta planeación operativa no debe olvidar que no debe ser su meta final y mucho menos absorber todo su tiempo. ¿Por qué? Porque el elemento operativo cotidiano va a ser, digamos, un elemento que va a estar presente. Sin embargo, este accionar cotidiano, este accionar operativo, tiene que efectivamente estar complementado por los valores, por los elementos de la dirección estratégica. En ambos casos, y también es importante señalar aquí, porque sé que tienen sus estudios en relación a las formas de gerencia, a los estudios gerenciales, algunos de ustedes, hay una diferencia que es fundamental entre la dirección y la gerencia. Y eso responde justamente, y dentro del CESDI nosotros lo trabajamos desde el punto de vista también epistemológico y conceptual, y decimos que la dirección es un enfoque que viene sobre todo de la planificación, digamos, normativa soviética, ¿sí? Y que tiene que ver con las construcciones de los estados socialistas. Cuando nosotros hablamos de dirección, estamos hablando de la concentración de los esfuerzos. Hay toda una lógica que tiene que ver con las estructuras organizativas que van a ser consideradas dentro de la dirección. Estos elementos son tomados en la actualidad para también poder comprender el ejercicio de gerencia. La gerencia va a responder a un modelo que tiene que ver con la conformación de los estados democráticos, pero los estados democráticos liberales, que hoy por hoy conocemos como neoliberales, ¿no? Digo esto porque cada uno de estos enfoques van a tener unos elementos filosóficos que son de carácter distinto. Y decimos que son distintos además porque van a considerar a los actores o a los sujetos de forma diferente. Ya los vamos a ver cuando vayamos analizando cuáles son los modelos que no van a corresponder de forma tampoco lineal, pero que sí vamos a poder identificar a lo largo del tiempo en relación a los contextos. Entonces, para cerrar esta primera parte de los conceptos, la dirección estratégica se complementa con la planificación estratégica, ambas en una relación orgánica que permite el proceso de decisiones, el manejo de recursos, la planificación de escenarios, el manejo de incertidumbre y fundamental, un ejercicio que tiene que ver con estas formas de dirección o de planificación y gerencia de la generación de la política. Aquí, como dentro de la dirección estratégica, que va a definir los modelos de gestión, hay unos procesos, ¿no? De todo lo que nosotros hemos venido conversando, hay unos procesos que tienen que ver con el análisis estratégico, mencionado anteriormente, con la formulación estratégica, con la implementación estratégica. Vemos que tenemos tres momentos diferentes. Creo que esta lámina se queda corta. ¿Por qué? Porque vemos que hay una relación direccional, no en un solo sentido. Aquí faltan unas flechas, unas cosas que nos vayan indicando en este flujograma que hay un retorno permanente, ¿ok? Hay un retorno permanente que nos va a llevar al análisis estratégico, formulación, que es el pensar, es el diseño, y la implementación, que es la ejecución.
hay un elemento vertebrador que tiene que ver con la evaluación. Es fundamental. Esta evaluación nos vuelve a llevar al análisis estratégico, nos va a conducir a la formulación y la implementación en un juego que va a tener carácter permanente y en el cual nosotros vamos a poder hacer cortes de la realidad. Desde el punto de vista organizacional o desde el punto de vista institucional, estos momentos van a estar presentes, van a estar en un permanente movimiento, pero de pronto los recursos no son los mismos, van a haber momentos en donde puede, digamos, tener más acceso de recursos, pero menos personal, mayor personal con menos recursos, o estos movimientos también van a definir cuál es la forma de estructura que necesitamos dentro de nuestra institución, dentro de nuestra organización. Nos decía Neida, ¿para qué me sirve dentro del ejercicio y cada uno de ustedes? El ejercicio de nuestros espacios de dirección o de nuestro ejercicio como funcionarios, como empleados, digamos, como parte de una forma de organización e institución, estos elementos nos va a permitir el uso o generar competencias en nosotros y nosotras que nos afinan la capacidad para ese análisis estratégico para la toma de decisiones, para poder diseñar estratégicamente, para poder implementar estratégicamente, para poder evaluar. Saber inclusive que yo puedo pararme en la formulación y no pasar a la implementación. Por eso es que creo que esta lámina de alguna manera no nos da idea realmente de cuáles son las relaciones que se generan acá. Yo puedo pararme en la formulación porque me doy cuenta que no puedo pasar a implementar. O puedo estar implementando y tengo que volverme a detener para poder rediseñar. O la valoración me va a permitir decir, esta forma de implementación y diseño no funciona. Y cómo yo entonces debo reorganizarme a través de un análisis estratégico, tener un punto de partida distinto y un horizonte de sentido que también va a ser modificado. Quiero decir con esto que las formas de dirección y planificación están en permanente movimiento y que esta flexibilidad es la que nos va a permitir a nosotros ingresar o tener delante de nosotros escenarios problemáticos o escenarios por el contrario, escenarios consensuales, escenarios que inclusive pueden estar en la calma y que van a exigir unas formas de planificación y de dirección diferentes. Importante aquí que la dirección estratégica no es una noción impersonal, muy por el contrario, la dirección estratégica está cargada por los roles que cada uno de nosotros y nosotras podamos justamente ejercer, cómo entendemos la relación con los subalternos, cómo entendemos nosotros la relación con los líderes, qué entiende el líder justamente por los principios que van a llevar esa organización. Hay un elemento fundamental que es la comunicación. ¿Qué tanto nosotros vamos a comunicar? ¿A quién le vamos a comunicar? ¿Y qué se hace con esa información? Al final vamos a ver dos ejemplos muy completamente distintos unos de otros de cómo puede entenderse una forma de dirección. Avanzamos y quiero aquí detenerme en lo que significa la dirección estratégica, lo que significa la planificación estratégica dentro del Estado, dentro de las organizaciones públicas, ¿no? Y hago referencia a esto porque los estados, a pesar de los procesos neoliberales, han tenido, inclusive luego del tema pandémico, una reconcentración, es decir, los estados hoy han tenido una redimensión a través de las políticas de salud y las políticas sociales asociadas al tema de la alimentación y de la vivienda, han tenido una redimensión dentro de lo que significa el Estado neoliberal. Y ejemplo de esto lo podemos ver dentro de la política norteamericana o dentro también de la política europea, que retoma los elementos del Estado para poder dar solución a la mayoría. Es decir, ahí se está dando una reconfiguración que por supuesto no deja de lado el tema transnacional o la empresa privada que también se reconfigura hoy. Dentro de la dirección estratégica y de la planificación estratégica, desde el punto de vista público, el elemento fundamental va a ser el Estado. ¿Sí? Cada una de estas categorías no las podemos tampoco ver desde una sola perspectiva. Les podemos preguntar y lo podemos conversar al cierre de la presentación. Es lo mismo el Estado, por ejemplo, los estados latinoamericanos hoy que la configuración de los estados en Europa. ¿Qué significa, por ejemplo, las crisis que hemos tenido desde el punto de vista financiero en estos estados? Podemos afirmar que son iguales un estado centro a un estado periférico, estados extractores de materias primas todavía. Entonces, tenemos la noción de estado, sí, pero esa noción de estado hay que tensionarla
con los distintos procesos, tanto históricos como culturales, para poder definirlas, ¿ok? Entonces, cada una de estas nociones que voy a anunciar ahora están tensionadas por las realidades en las cuales se desarrollan. Desde el punto de vista, y por supuesto sé que todos y todas han manejado estos conceptos, yo lo que voy a es hacer, digamos, apenas un pequeño, una abreboca, pues de estas nociones que son fundamentales. El Estado sabemos que es un abstracto conceptual, todos de hecho son abstractos conceptuales, es como la humanidad se ha aproximado y le ha dado nombre a los procesos históricos que ha vivido, y el Estado es una de las nociones que es fundamental en la historia de la humanidad, ¿no? Entendiendo que la forma de Estado no solamente es producto europeo, sino que cada una de nuestras formas de organización a lo largo de la historia han tenido estructuras asociadas a cómo se maneja el poder, quiénes manejan las decisiones. Inclusive tiene que ver un grupo, por ejemplo, de ancianos sabios o de las mujeres tejedoras que deciden, o de lo que nosotros tenemos en el Parlamento Europeo o el Parlamento o la OEA. Y los estados van a concentrar, son un abstracto conceptual que dentro de sí va a tener tres elementos que son tradicionales en su estudio, y podemos decir que el Estado está constituido por el territorio, por la nación, por la soberanía. Entonces, cuando nosotros hablamos del Estado y lo asociamos con el territorio, hay todo un problema allí del análisis fronterizo o del tema migratorio, o cómo se configuran esos territorios, cuáles son las diferencias climáticas, cuáles son las diferencias productivas, cuáles son las diferencias económicas, ¿no? Dentro de ese territorio. Ahora, ¿cuál es la capacidad? Tenemos varios compañeros que están asociados al tema de la defensa de los estados, ¿no? El Estado, su territorio y la soberanía. La soberanía es la capacidad de defensa, la capacidad que se tiene, no solamente para la defensa de los territorios y su preservación, sino de su ciudadanía, que tenemos la nación, ¿no? Hablamos entonces de un cuerpo que está constituido por una territorialidad que tiene en su entorno, que está poblado por una ciudadanía que tampoco podemos decir que es uniforme, y que está sometido, digamos, o está cubierto, está protegido por una soberanía. Puede estar protegido, pero también en los casos de las dictaduras, estos procesos de dictadura van a tener una comprensión de la soberanía a través de una coerción que está quizás alejada, no, quizás no, que está alejada de los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, digo esto porque cada una de estas nociones hay que complejizar. Entonces, el Estado está constituido por territorio, nación y soberanía, pero de una manera igual, no, va a estar atravesada por elementos históricos y culturales que la van también a dar sus características, la van a resignificar, la van a problematizar. A veces confundimos Estado con gobierno y decimos que si el Estado es una noción conceptual que condensa la forma como nosotros comprendemos el poder desde la política, el gobierno es su ejercicio. Entonces decimos que el gobierno es el entramado operativo del Estado, la acción. Es decir, a dónde se toman las decisiones, pero no unas acciones aisladas de los principios establecidos por el Estado. Ambas son complementarias, se necesitan una a la otra. No existe el Estado sin el gobierno y el gobierno sin el Estado. Pero pertenecen, digamos, a espacios distintos, y repito que el gobierno es ese entramado institucional, el entramado que va a tener también unas características en cómo se va a entender: es vertical, horizontal, es comunitario, es regional. Por el contrario, vamos a tener estados que son de arriba hacia abajo, en el sentido que hay toda una concentración en el tema de la planificación normativa, o por el contrario, tenemos una planificación estratégica que incorpora distintos estados. Eso lo vamos a tener en el gobierno. ¿Y cómo se llama ese sistema institucional? Ese sistema institucional es la administración pública, que hablamos generalmente. Esa administración pública es el tejido institucional que va a dar constitución al gobierno y que va a entonces a darle ejercicio, o que va a accionar a partir de los principios establecidos en el Estado. La gestión pública es el proceso, son los procesos a través de los cuales este sistema organizado, que lo tenemos presente en la administración pública, ejerce su acción en el gobierno, y vuelvo otra vez a decir que responde a unos principios: Estado, gobierno, administración, gestión pública, y tenemos un elemento que son las políticas públicas, en plural. Las políticas públicas van a ser entonces la unidad básica operativa del ejercicio de la gestión. Las políticas públicas son como nosotros vamos a traducir
la acción. Es decir, la cancha que tenemos en la comunidad, o la escuela que hace falta y la cual la gente se organiza y la pide, o el tema, por ejemplo, del tránsito, o la capacidad que nosotros, por ejemplo, tenemos de distribución del CLAP, lo mínimo. Las políticas públicas son el elemento básico operativo del ejercicio de la gestión, que entonces constituye la administración pública, ¿sí? Está representada en todo ese tema operativo del gobierno que responde a unos principios que están constituidos dentro del Estado. Yo estoy haciendo un recorrido rapidísimo de unas nociones súper complejas que cada una de ellas hay que analizarlas por separado, habría pues que analizarlas, de ellas también existen enfoques teóricos distintos y contrapuestos, ¿ok? Inclusive, por supuesto, dentro de las nociones de Estado, de su existencia, de su capacidad, las formas de organización del Estado. Ahí decimos que hay estados democráticos, pero hay estados democráticos que pueden ser capitalistas, ahí nos vamos a otra discusión, estados democráticos socialistas, estados dictatoriales capitalistas, estados socialistas, sí, toda esa cantidad de operaciones que nos complica, que nos van a combinar Estado, gobierno y el resto de las categorías. Les decía al final que las políticas públicas, hago el llamado de atención en plural, diciéndoles que las políticas públicas en plural son el elemento más operativo, más básico. Hago esta distinción porque cuando hablamos de la política en singular, la política es el elemento sustantivo, filosófico, ideológico que va a definir las formas de Estado. La política en singular. Entonces, por eso es que nosotros podemos hablar y caracterizar al Estado colombiano, al Estado chileno, al Estado boliviano, al Estado hondureño, qué elementos de la política los van a definir, los van a estructurar. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque todo esto es el contexto, es el entorno que va a definir la dirección estratégica, que le va a dar los elementos, que le va a dar los recursos, que va a definir los actores de la planificación. Todo este sistema, si lo viéramos, si lo quisiéramos complejizar más, está conectado con un sistema internacional, que también va a tener incidencias en los procesos de toma de decisiones. El ser Estado centro o ser Estado periférico va también a determinar tus capacidades de respuesta, ¿no? Aquí me quería enfocar en esa diversidad que les estoy comentando dentro del plano histórico, dentro del plano político y cultural, que nos va a hacer distinciones en las formas de Estado y las estructuras de los modelos de gestión. Vemos que hay dos cosas distintas, el Estado y el modelo de gestión. Estamos hablando que el Estado es ese abstracto conceptual que va a recoger esa correlación de fuerzas, estructuras organizativas, principios filosóficos de acción. Y que el modelo de gestión es ese cuerpo operativo a través del cómo, y decimos aquí el cómo. Si el Estado es el qué, el modelo de gestión es el cómo se desarrolla. Y estos estados y estos modelos de gestión, ¿cómo los analizamos? ¿Cómo los podemos ver? En el caso latinoamericano, es importante que nosotros veamos que la dirección estratégica y la planificación estratégica va a estar, por supuesto, caracterizada por nuestras economías o nuestros sistemas políticos, estratégicamente qué tan asociados están a los países que tienen mayor hegemonía dentro de los mercados, mayor hegemonía política, mayor hegemonía cultural. Todo eso va a depender, ¿no? Pero nosotros podemos señalar que los estados latinoamericanos, precisamente porque somos estados periféricos, han estado en una dinámica, un movimiento que ha tenido carácter similar, que va a estar también presente en el caso europeo, que va a estar también presente en el caso norteamericano, pero que va a tener diferencias al momento de implementar, al momento de ejecutar tanto las formas de Estado como los modelos. Aquí yo coloco en una relación que no quiero que se vea como estancos. Nosotros vamos a tener combinaciones entre estas formas, ¿no? Entonces tenemos un estado de bienestar, el estado de bienestar es, digamos, consecuencia de los acuerdos a los cuales se llegó, no solamente por el tema de la Gran Guerra, como se dice en Europa, como nosotros le decimos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hay todo un reacomodo del sistema internacional y va a definir justamente por el tema del crecimiento de la empresa, pero también por el tema de el problema económico, la diferencia que se va a profundizar en las clases sociales, la multiplicación, la proliferación de los trabajadores, el estado de bienestar
dentro del capitalismo va a ser una respuesta para poder adaptarse y decir, bueno, dentro del Estado hay que tomar decisiones de políticas sociales. Y entonces el Estado va a tomar competencias. Cuando hablamos del estado de bienestar, estamos hablando de un Estado robusto, de un Estado que se va a llenar de competencias asociadas a políticas económicas, sí, pero también a políticas sociales, asociadas a educación, vivienda, asociadas también al elemento de alimentación, por ejemplo, y eso todo va a marcar a ese estado de bienestar. Por eso se llama así, porque es un estado que se robustece en función de cumplir con unas políticas, unas demandas sociales que cada día se van multiplicando. Yo quiero decir que cada estado va a tener unas demandas distintas, va a tener unos sectores organizados diferentes, y que este estado de bienestar se va a traer, primero tiene sus orígenes en el estado alemán, por las contradicciones, como les estoy hablando, de las guerras, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y va a ser incorporado progresivamente en los estados europeos, en los Estados Unidos, y luego va a decantar a través, y yo creo que también esta parte ustedes también, algunos de ustedes la pueden conocer, ahí tenemos la Alianza para el Progreso, que en el caso venezolano la firma Kennedy con Rómulo Betancourt, y que va estableciendo políticas crediticias, va estableciendo todo un sistema de políticas públicas para organizar a nuestros estados. ¿Okay? Entonces, el estado de bienestar es una adaptación política, cultural, económica, que se va a dar dentro de la noción de Estado, que decimos que está también en permanente movimiento, y que va a tener un modelo de gestión, que era un poco lo que les mencionaba en la lámina anterior. Si el Estado es el estado de bienestar, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de un modelo de gestión, en el caso latinoamericano y español también, italiano, burocrático populista. Para nosotros en Venezuela va a ser el tiempo de los grandes partidos. Acción Democrática y COPEI van a ser parte justamente de este elemento burocrático populista. Vamos a ver cómo se multiplica la institucionalidad, cómo vamos a tener una agenda pública que se va complicando, con, por ejemplo, el incremento de los estudiantes dentro de las universidades, de las demandas de un mercado que va siendo cada vez más urbano, asociado al tema petrolero. El estado de bienestar llega pues a considerar, a consolidar nuestro modelo petrolero, con unas universidades y un mercado que también va a estar orientado por esas demandas, por una relación periférica también con los mercados internacionales. Y entonces, ¿por qué populista? Decimos que es populista porque debemos recordar las grandes políticas sociales que van a llevarse a cabo en este modelo de gestión. Vamos a tener al hablar, por ejemplo, del sistema educativo, vamos a tener la masificación de la formación, tanto de primaria, primero porque además es gratuita, parte también del modelo burocrático populista, una educación gratuita, amplia, que también va a tener un sistema público que también se va a desarrollar no sin contradicciones de salud. Vamos a tener una proliferación también de los hospitales, los grandes hospitales en Venezuela, muchos se construyeron en este modelo, que fíjense que pudo haber sido democrático o no. Estos modelos pueden estar presentes tanto en un gobierno democrático como en un gobierno que no lo es. Vamos a tener aquí también una proliferación, por ejemplo, de la política de vivienda. Ahí vamos a tener el INAVI, que también lo tenemos como conocido, y que también va a tener desarrollo y que también va a estar enfocado al desarrollo urbano. Vamos a ver un cambio en Venezuela. Hay otra Venezuela, no solamente en el caso venezolano, el caso colombiano, por supuesto los casos más emblemáticos, México, Argentina y Brasil, que con el proceso de sustitución e importaciones ellos van a fortalecer en gran medida a este modelo de gestión burocrático populista. Digo esto porque, como les señalaba al comienzo, el caso latinoamericano va a tener unas experiencias que van a tener una periodicidad, no exacta, por supuesto, pero sí va a tener cierta simultaneidad. Vamos a ver los grandes encuentros latinoamericanos entre los países para desarrollar la política internacional traducida en políticas públicas en plural para llevar a cabo todo este proceso. Luego entonces podemos recordar la COPRE, ¿sí? La Comisión para la Reforma del Estado, y ahí estamos entrando justamente en un proceso de transición entre el gran estado de bienestar, un modelo de gestión burocrático populista cargado de competencias de carácter social y económico, y nos vamos a ir progresiva históricamente a un modelo neoliberal en el cual este estado neoliberal que tenemos aquí es un estado que se contrae. Hablamos también del estado mínimo. ¿Por qué hablamos de un estado que se contrae, de un estado mínimo? Porque estamos hablando aquí
de un Estado que va a desincorporar el manejo de las grandes políticas sociales, ¿no? Vemos los procesos de privatización van a ser característica de esto, ¿no? No solamente en el caso venezolano, sino en el caso también del resto de los países latinoamericanos y muchos también del mundo. Hay todo un discurso que se enfoca en debemos sustituir lo público por lo privado, porque lo privado funciona, lo público no. Ese es un discurso que hoy ha retomado fuerza. Y que entonces a través de los procesos de privatización el Estado se va, digamos, liberando de estas grandes competencias que tenía en el modelo del Estado de bienestar y el modelo burocrático populista. Y vamos a ver no solamente los procesos de privatización masivos, sino que vamos también a ver los procesos de descentralización, entendiendo que los procesos de descentralización eran el mecanismo político legitimador de estos procesos que están modificando el Estado neoliberal en los casos latinoamericanos. Vuelvo a decir que, así como lo señalamos en el Estado anterior, este Estado neoliberal no es un Estado centro. Somos un Estado neoliberal periférico, con todas las consecuencias que eso implica. ¿Sí? Entonces, los procesos de explotación de las materias primas, los procesos de intercambio, el crecimiento de la deuda externa, el manejo de esta deuda externa, la desasistencia de las políticas sociales, ya no están en manos del Estado, las vamos a ver con los grandes cortes de servicio, con las limitaciones que se tienen para el ingreso del sistema público de salud. Vamos a ver el afinamiento, por ejemplo, de las pruebas de los ingresos. Es un proceso en donde las becas también van a tener un proceso dentro de la educación. Hay un desvío, de alguna manera, hacia la educación privada. Hay un fortalecimiento del sistema de la educación privada en detrimento de alguna forma de la educación pública. Eso lo vamos a ver también con distinciones dentro de los diferentes países. Hay también, por ejemplo, un cambio en la agenda pública. Si teníamos una agenda pública en el estado de bienestar que estaba asociada a las grandes políticas sociales, aquí vamos a tener entonces, y lo vamos a ver en los discursos de lo que leemos, cómo hay dentro de esa agenda pública una concentración de la legitimación y el poder funcionar de los procesos de privatización, de los elementos de la gerencia, de cómo entonces la formación, y el IESA va a ser expresión fundamental también de esto, cómo formamos a los cuadros, en este caso estamos hablando de la élite, que va a llevar a cabo. Y esto está acompañado de un modelo, a propósito de este tema de la formación, de un modelo de gestión tecnocrático. Si hablábamos antes de un modelo de gestión burocrático populista amplio, con los grandes partidos, con una institucionalidad igualmente robusta, en el caso de la contracción de este Estado mínimo vamos a tener un modelo de gestión tecnocrático. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son los que están en el poder? Como la palabra nos lo está indicando, tecnocracia, es decir, el poder de los expertos, a decir de la profesora Ochoa, Zuliana también. El modelo de gestión tecnocrático es un modelo que el IESA va a legitimar a través de la formación, y decimos, si en el sistema público imperaba de alguna manera sujetos o líderes o gente que toma decisiones que tienen menos información, entonces ahora vamos a formar a la gente para poder manejar el estado mínimo a través de una formación hiperespecializada que tiene que ver entonces con los elementos de gerencia. Eso probablemente ustedes lo han estudiado, por supuesto, y cómo entonces el modelo de gerencia, de alguna manera, eh, toma muchos elementos dentro del Estado de la empresa privada. De igual manera, el modelo de gestión burocrático, pero lo va dejando de lado. En el caso del modelo de gestión tecnocrático, se vuelven a tomar. Entonces, estos aspectos privatizantes, descentralizantes, dentro de un Estado mínimo, va a caracterizar, por ejemplo, las gerencias de CanTV, qué va a pasar, por ejemplo, con las empresas públicas del Estado en ese tiempo, qué pasa con sus privatizaciones, qué pasa con la capacidad, por ejemplo, del servicio, el alcance del servicio, hay toda una concentración, sería interesante, no lo conseguí, hay unos mapas de concentración que podemos analizar de a dónde estaban dirigidos los servicios públicos. Y aquí también es muy importante, las políticas públicas están asociadas a los servicios públicos, teniendo el servicio público como la piel de la ciudad. Tenemos luz, tenemos agua, tenemos gas o no tenemos. Tenemos el semáforo o no lo tenemos, ¿no? Entonces, todos estos procesos de los servicios públicos van a ser las demandas fundamentales en las cuales hay todo nuevo paradigma. Este nuevo paradigma se llama la nueva gestión pública, el CLAD,
que es el Centro Latinoamericano para el Desarrollo, nos va a dar todo un enfoque, nos logra pues sistematizar y crear un enfoque que se va a llamar en el periodo de gestión tecnocrático, la nueva gestión pública, en donde esta contracción del Estado va a garantizar como mínimo los servicios públicos, pero unos servicios públicos que tienen tendencia a privatizarse, para optimizarse. Entonces, en este Estado neoliberal se amplía pues una brecha entre la capacidad de acceso a todas las políticas de salud, a todas las políticas sociales, y va a ser problematizado. Entonces, los procesos de toma de decisiones y el manejo de recursos. Yo creo que en el caso particular venezolano, va a ser una expresión histórica de una explosión social que viene justamente por la falta pues, de acceso. Tenemos unos grandes partidos, como lo fueron Acción Democrática y COPEI, que habían sido muy incluyentes. Nosotros podemos analizar perfectamente la historia venezolana a través de la historia de Acción Democrática, que era uno de los partidos fundamentales, sin dejar de lado, por supuesto, todos los relatos que tienen las izquierdas, no solamente en Venezuela y en América Latina, que van en proceso, pero los partidos democráticos, estos partidos socialdemocráticos, en el caso peruano, caso colombiano, caso venezolano, van a tener mucha fuerza, son desplazados dentro del modelo de gestión con el Estado neoliberal por resignificaciones de estos partidos. Fíjense cómo el Estado, como Acción Democrática, en el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez, que se da el gran viraje, la gran Venezuela. Entonces, estamos hablando de el Estado ajustándose a través de la COPRE de una forma de entender la administración pública diferente, de entender que la ciudadanía tiene otras formas de organización, de entender que, por ejemplo, estas asociaciones de vecinos que tienen un alcance en el modelo burocrático populista también van a verse contraídos. En el Estado neoliberal hay una proliferación de las organizaciones no gubernamentales y hay todo un reacomodo de los partidos. Hago referencia a los partidos porque no podemos entender las formas de dirección o los modelos de gestión, por lo menos no en los casos latinoamericanos, porque son los grandes partidos o la contracción de estos grandes partidos. Tenemos el PRI, Acción Democrática, o tenemos también, por ejemplo, los grandes partidos conservadores o liberales colombianos, que van también a hacer estos ajustes dentro del Estado neoliberal. Y vamos a notar un actor que ahí va tomando fuerza, que son los medios de comunicación, que con el Estado neoliberal van a tener mucha más fuerza. Vamos entonces a pasar sobre esto, mucha tela que cortar, por eso es que estamos como haciendo un breve recorrido de estos elementos, por eso quería que ustedes vieran las nociones por un lado, pero también interpretarlas dentro de los procesos históricos y luego entonces vamos a escucharlos a ustedes cuál es su opinión. Tenemos hoy, no solamente en Venezuela, que estamos hablando de la constitución de un Estado comunal, sino que estamos hablando en América Latina y el mundo de los estados progresistas, de los estados neocorporativistas, neoinstitucionalistas, y estamos entonces hablando en estados alternativos y en transición. Estamos hablando de un estado que ante los procesos de pandemia, ante el fortalecimiento de las transnacionales derivadas del neoliberalismo, pero también ante las crisis de las políticas sociales que, por eso Donald Trump o, por ejemplo, Biden están hablando, Obama también tiene que ver, y hago el ejemplo de los Estados Unidos para que podamos también ver esas distinciones. Obama nos hablaba del Obamacare, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, nos hablaba del American First, es decir, América primero, el desarrollo de una política interna, el desarrollo de los Estados-nación, en comparación con el Estado neoliberal que nos estaba diluyendo esa forma de Estado. Entonces, hoy por hoy, estos estados alternativos y en transición van a tener los elementos, por eso les decía que no los podemos ver como estancos, van a beber de esas fuentes y vamos a tener estados mixtos, estados diversos, complejos, donde hay muchos, muy altos grados de incertidumbre, en los cuales vamos a tener elementos del burocrático populista con reconcentraciones de poder en los procesos de decisiones, pero también un avance de una economía financiera, de una economía transnacional, que de alguna manera China, a través de la ruta de la seda, nos muestra pues un mercado internacional que se fortalece de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces, que tenemos niveles de explotación y dominación son cosas que debemos analizar. Y eso tiene que ver con la dirección estratégica. Las formas de dirección garantizan o no la explotación, garantizan o no, ejemplo, teletrabajo. ¿Qué sucede, por ejemplo, o qué sucedió en la pandemia con el problema del teletrabajo?
cuáles son estas formas virtuales de explotación o cuáles son estas formas virtuales de emprendimiento o estas formas virtuales también de entender lo económico, de entender inclusive el teletrabajo y la intimidad de la familia, y eso todo está dirigido. Es decir, había una salvaguarda de la salud, tenemos que ir a la virtualidad, pero ¿qué sucede dentro de los objetivos en los procesos de la dirección? Hay una vuelta hoy a la presencialidad, pero nos quedan vestigios, ¿no? De lo que ha sucedido, los que hemos sobrevivido hasta ahora. No es dramático, es real, es decir, hay todo una resignificación de lo que es la vida hoy y de los alcances de las formas de dirección. Como estamos hablando justamente del análisis, estamos hablando de las formas de dirección, estamos hablando de la planificación estratégica, ¿cómo se ve? Pues digamos en dos modelos que son completamente diferentes, ¿no? Las empresas japonesas, dentro de los estudios de las formas de gerencia, siempre han sido un modelo de ejemplo. Por su productividad, por un lado, recordemos cómo queda Japón después de la Segunda Guerra Mundial y qué es Japón hoy. Es decir, Japón es un estado capitalista que es funcional, que tiene altos grados de productividad, pero eso tiene que ver también con una forma de dirección que es muy particular. Por eso la estoy escogiendo, ¿no? Nos dice el modelo de empresa japonesa, premisas fundamentales, algunas de ellas, esto es mucho más complejo, ¿no? La certidumbre de las economías es la incertidumbre. La ventaja competitiva de las economías es el conocimiento. Aquí en el caso japonés hay toda una resignificación de lo que es el conocimiento, no la información, no el dato. Es el dato convertido en información, información que se convierte en conocimiento, porque tiene que ver con filosofía, tiene que ver con reflexión. La innovación, este es Nonaka, este autor es Nonaka, lo estoy tomando de ahí. La innovación surge de la creación que resulta de la gestión del conocimiento. Es un error considerar a las empresas procesadoras de información. No son procesadoras de información, son generadoras de conocimiento. Esto tiene que ver también con los modelos norteamericanos o los modelos latinoamericanos de productividad. Hay grandes diferencias. La eficacia de la empresa se da a partir de la percepción, ideas e intuición de los empleados sobre el conocimiento. Fíjense que aquí hay una palabra clave. Esto es empresa privada, pero también tiene que ver, tiene sus réplicas en el Estado también japonés. Estamos hablando aquí de empleados y aquí también hay una relación distinta con el empleado, con el funcionario. Aquí el empleado se considera su percepción, sus ideas y su intuición, es decir, que la información se maneja dentro de la estructura de una forma más horizontal. Dentro de los estados neoliberales o dentro de la información de la empresa privada es más vertical, los procesos de decisión. Ellos tienen empresas privadas, no estoy diciendo que no sean verticales, pero tienen dentro de los elementos de la innovación que está asociada a la productividad, el elemento de la verticalidad. La innovación se basa en el conocimiento cualitativo o blando. Ellos hablan de la filosofía institucional. Estoy hablando de empresa privada, repito, el Estado. ¿Por qué? Porque hay unos puentes que se tienden generacionalmente dentro de la cultura japonesa, que hay todo un reconocimiento de la tradición con la innovación, con el tema de la tecnología hoy, con el tema de la comprensión del Estado urbano, del Estado moderno, que no se constriñe o que no entra en conflicto con el tema de la tradición. Y aquí pasa también por el elemento religioso, que también es fundamental en el caso. Entonces, la incertidumbre del mercado se maneja con conocimientos. Es opuesto al modelo occidental que considera a la empresa como una máquina de producción, mientras que el modelo japonés la concibe como un organismo vivo. Y el organismo vivo entonces va a tener dinámicas diferentes, va a tener unos modelos de dirección distintos, hay un manejo de la información diferente, del conocimiento distinto, hay un reconocimiento también de la tradición diferente. Quizás nosotros, como países periféricos latinoamericanos, hemos tenido dentro del proceso de innovación, dentro de la comprensión, por ejemplo, del tema petrolero, un borramiento cultural. Ese borramiento cultural quizás hoy se problematiza y decimos, bueno, hay una vuelta a lo tradicional, hay una vuelta de lo cultural, siempre con el riesgo del folclorismo, porque cultura no, a veces vemos como que el folclorismo quiere ocupar los espacios culturales y no son los espacios culturales, pero hay toda una construcción hoy de nuestra identidad que retoma esos espacios históricos que yo considero que son fundamentales.
Este en caso en el modelo de la empresa japonesa, aquí hay un modelo. ¿Cómo ellos lo ven? ¿Cómo se puede ver graficado? Hay un conocimiento individual que es explícito, formal, sistemático, descrito, de fácil comunicación. Hay un modelo tácito que es personal, difícil de explicar, contextualizado. Ellos no lo ven como conocimientos en contradicción, porque ellos piensan que cada persona, unos tienen conocimiento explícito, otros lo tendrán tácito. Entonces, cada quien en dónde va a estar, dónde va a pertenecer al proceso de toma de decisiones, cómo va a aportar a la innovación o a la productividad. No se ven excluidos ninguno, a todo el mundo hay que escucharlo. Entonces, la idea, que es la persona, tiene que ver con los investigadores, con los trabajadores y con los espacios de dirección. Evidentemente se producen patentes porque estamos hablando aquí de innovación y conocimiento. Pero además ese conocimiento está en la empresa, hay unas ideas, pero también hay ideales, hay principios, y la empresa, se habla de una empresa creadora, de una empresa que está en cambio. Si pasamos esto, por ejemplo, a los estados hoy tienen que ser innovadores, tenemos que hablar de políticas públicas que estén asociadas a esos cambios permanentes para poder dar respuesta. La dirección hoy en los países progresistas, y eso también hay que cuestionarlo, ¿no? ¿Qué significa los progresismos, los alcances? Eso es otra discusión, pero tenemos dentro de las comunidades iniciativas, formas de dirección y de autogobierno, de formas de organización. He escogido para esto los caracoles zapatistas, ¿no? Ellos nos dicen 7 principios que rigen el mandar obedeciendo, que también son principios éticos, que también tienen valor, el valor comunitario de la vida cotidiana y del repensar el poder desde abajo. Entonces, servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir. Esto nos está hablando de principios éticos de la gente, de los elementos comunitarios que se van tejiendo a partir de la participación y que van en contra del Estado. De hecho, el movimiento zapatista es un movimiento que va contra el Estado por todas las contradicciones que existen del Estado, y de aquí los estados que pretendan, que quieran efectivamente conectarse con los elementos populares tendrían que tomar en cuenta estos elementos, o los movimientos sin tierra de Brasil, o por ejemplo los movimientos comuneros bolivianos, venezolanos. Es decir, hoy por hoy el Estado se tensiona, y la tensión necesariamente tiene que pasar por crear principios distintos de acción, principios de dirección diferentes y de planificación. Entonces, hemos hecho un recorrido de lo que tiene que ver con las categorías asociadas a la dirección, los modelos asociados a esto, ¿sí? Y al final 2 ejemplos a través de los cuales vemos cómo se puede comprender este proceso, pues, de dirección.